ya sabe manejar Classroom, porque son cosas que se manejan en el colegio. Y dos, también porque tiene más espacio mi correo y por medio del Drive está recibiendo las prácticas, ¿no? Entonces, quiero mostrarles, quiero compartir con ustedes cuál va a ser nuestra nueva plataforma. Bueno, vamos a compartir. Nosotros tenemos 3 grupos que nos hemos formado, porque voy a hacerme colaborar con 3 auxiliares que les van a ayudar más que todo en la parte práctica, en la revisión de ejercicios, todo eso. Yo voy a seguir dando las clases. Tenemos el grupo 1, donde tienen que inscribirse solamente los que apellidan desde Acho, dice, hasta Espinosa, o sea, desde la A hasta la E. Y bueno, creo que faltan todavía unos 8 estudiantes, o sí, 8 estudiantes que no se han inscrito, porque son 81. Después estamos con el grupo número 2 de Fernández a Nicolás. Y están ahí 89, creo que hay 5 de más. No sé, fíjense si corresponden o no corresponden a ese grupo. Fíjense bien. Después estamos aquí deberían ser 87, 97, 8 de más. Hay que ver quiénes están de más. Tienen que estar dentro de sus grupos, porque dentro de sus grupos se van a revisar las tareas. Tienen una lista los auxiliares de las personas. Si ustedes suben su tarea en el grupo que no les correspondía, no les van a revisar su tarea. Entonces tienen que estar aquí todos los estudiantes que son desde la O hasta la Z, ¿no? En el apellido. Aquí en los tablones se van a mandar los mensajes, los anuncios, se van a publicar los videos, etcétera. Después voy a publicar nuevamente los links, los enlaces en una nueva parte del trabajo de clase para que ustedes también a través del Classroom entren al enlace directamente, ¿no? En el trabajo de clase van a estar las tareas. Aquí está la tarea 1, la tarea 2. Generalmente las fechas de entrega van a ser fechas restringidas, ¿no? Esta las he aumentado hasta el lunes, hasta hoy, perdón, hasta el martes, a medianoche. Entonces, miren, todavía hay personas que no han entregado, hay 47 entregadas. Entonces hay todavía 27 personas de este grupo que no han entregado, así que entreguen porque ya se están evaluando las prácticas. Cada práctica tiene 5 ejercicios y cada ejercicio vale 1 punto. Si ustedes se equivocan en el ejercicio, entonces van a tener menos 1 punto y se va a ir calificando todo sobre 5. En realidad se van a dar 8 prácticas y después se va a hacer la proporción, ¿no? Las 8 prácticas se va a proporcionar al 30%, se va a hacer la proporción al 30%. Y 70% es la calificación del examen. Entonces yo les voy a pedir que completen. Miren, aquí hay 51 entregadas y todavía hay 46 asignadas. O sea, no están subiendo las tareas. A ver, ¿alguien me puede decir por qué no las están subiendo? ¿Ha pasado algo? ¿Todos han podido subir su tarea? Sí, la verdad. Sí, Sí, Rafael. Lisa, yo he podido subir, pero lo malo es que por celular se sube un archivo y no llega a completarse la subida, entonces otra vez hay que subir el archivo para que recién se suba. Sí, a veces los celulares están muy llenos, digamos, la memoria y les cuesta subir porque su memoria está muy llena. Entonces yo les aconsejo que las fotos de WhatsApp o las cosas que se han bajado innecesariamente las vayan vaciando para que vaya rebajando un poco y aumentando la capacidad y puedan subir su archivo sin problema. ¿Alguien más ha tenido problemas? Disculpe, yo quisiera más bien preguntar si le ha llegado mis tareas, porque en mi máquina me pide varias veces que confirme si estoy segura de entregar la tarea, y la primera tarea no la tengo calificada y me pone en duda si le ha llegado o no. ¿Cómo estás grabada tú? ¿Como Rojas? ¿Qué te llamas? Rojas, Cinda Mariana Rojas López. Cinda. ¿Con C o Sí, con...?
con S. Con C de casa, Cinda. No estás ¿en qué grupo estás inscrita? En el tercer grupo. ¿Y cómo es tu nombre? Les voy a pedir a todos que por favor miren, aquí hay nombres que no están, por ejemplo, ¿quién es Gashbo IT? O sea, necesito que coloquen su nombre en su correo. ¿Cómo está tu correo grabado? Aquí solo hay Camila, Carla, Carlos, Cristian, Claudia. ¿Cómo está tu nombre Solo grabado? esos son. Déjeme ahorita chequear un rato. Porque si no ponen su nombre, yo no sé quiénes van a ser, dónde se van a calificar. Entonces, por ejemplo, Orlando XD, ¿quién es? O sea, tiene que colocar Santos, solamente puso ahí tienen que modificar sus nombres en sus correos para que pueda yo ubicarlos en la lista, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Abigail le falta su apellido. Buenas tardes, Licen. ¿Pudiera verificar de mí, por favor? Yo soy Y también bueno, ¿qué grupo estás? en el tercer grupo. Es ¿Qué apellidas? Daira Rocha. Daira Marisa Rocha. Naira Rocha. Aquí está Naira Jennifer Almendras. No. En el tercer. Daira Marisa Rocha Salguero. Con la I normales. Daira Marisa Rocha Salguero. Daira Rocha, aquí está. Entonces, Ajá. aquí está tarea 1, entregado. Tarea 2, ya está calificada. Ajá. Ya calificada. Está bien. Tarea 1, tarea 2, después se va a calificar. Ajá. Está bien entonces, Licen. No veas si está bien mi nombre y todo. Así está bien como están subiendo. Entonces, a todos les voy a pedir, miren, estoy revisando la plataforma ahorita, que pongan su nombre. Por ejemplo, Alan. Alan, tu apellido te falta, ¿no? Derek, todos sus nombres, y aquí, a este ya lo he visto 2 veces. Buenas 3 tardes. veces. ¿Quién es esta persona? Creo que buenas- voy a empezar. ¿Sí? ¿Tú eres? No, quisiera saber si yo estoy en el grupo 3, no entiendo muy bien qué está pasando. ¿Qué apellidas? ¿Qué te llamas? Caicina, ¿Qué te llamas? Caicina de Jorge. Jorge, deberías estar aquí. Jorge, aquí estás, Leonel Caicina. Ya, gracias. Tú están asignadas, no has entregado ninguna. He entregado tareas, está ahí, estoy agregado, las dos. No sé si- Tienes que volverlas a subir porque mira, Jorge, ninguna de tus tareas. No has juntado trabajo, niña, aquí está, no has juntado trabajo. Ya agregué. Lo voy a No, volver. vuelvan a subir. Yo quería preguntar lo mismo, porque al subir mis archivos me salía que no cargaba, pero creo que ya lo logré subir y quería ver si le aparece. ¿Qué apellidas? ¿Qué grupo? En el grupo 2 y estoy como Keila Jiménez, Ya. por favor. Aquí estás. Tu tarea 2 entregada, está cargada. Tu tarea 2 aquí está, aparece. Y tu tarea 1 está entregada, está cargada. Está bien, muchas gracias, Lisa. Lice, una preguntita de mí, igual más, por favor. Lo mismo digo. ¿Qué grupo? De mí es Tercero. el 3. ¿Qué apellidas? Dice No, de mí más, porfa. Tercer grupo, Cuenca, Cabero Miguel Ángel. Serrano. a ver, Yamil, en el grupo grupo 3. 3. Aquí Quiroz. dicen Yamil Caberos, Moisés con Becerra. J. Aquí en el grupo 3 está Juanjo. Juanjo no sé qué apellida, tiene que poner su apellido. José, en su correo tienen que cambiar. Gerald, Disculpe. Jennifer, Yasmín, Hanaís, no está tu nombre. En el grupo Yamil. En el grupo
3? Sí. ¿Cómo está grabado tu correo? ¿Con tu apellido o con tu nombre? Con mi nombre. Pero aquí está, te estoy mostrando. Está Juanjo, José, Jorge en el grupo 3. Juliana, Justin, Jocelyn, John, Gerard, Jennifer, Jan, Jesús, Yasmín, y no está Yamil. Y en el caso de mi apellido sería Caberos. Tampoco estás no te has inscrito al grupo 3. Estás en el grupo 1. Si eres Cabero, estás en el grupo 1. Tendrías que estar en el 1, no en el 3. Entonces, aquí, Yamil. Sí. Jocelyn, John, Janina, Jesús, Jessica, tampoco estás aquí. No sé, yo. ¿Qué pasó? Lice, ¿me lo puede fijar en el grupo 1, por favor? Estoy con Cuenca. Buenas tardes, Lices. No, a ver, esperen un momentito. No se están escribiendo correctamente a los grupos. Cuando digo de la A a la E, los que apellidan con A y los que apellidan con E tienen que estar en el grupo 1. Entonces tienen que inscribirse al grupo 1, tienen que ver el enlace del grupo 1 y entrar al grupo 1. Después, de la F a la O, creo que es, tienen que inscribirse al grupo 2. Aquí está, de la F a Nicolás, de la F a Nicolás. Desde los que apellidan con F hasta los que apellidan con N tienen que estar en el grupo 2. Y los que apellidan con O hasta los que apellidan con Z, los últimos, tienen que estar en el grupo 3. Entonces les he mandado 3 enlaces en el grupo de WhatsApp y ahí se tienen que inscribir. Entonces, hay algunos que se han inscrito en otro grupo, tienen que revisar, salir de ese grupo y inscribirse al grupo que les corresponde. Porque si no están en las listas de los auxiliares, no les van a pasar sus notas. Disculpe, verá, yo tuve un problema con mi WhatsApp y no sé si podría volver a mandar el link del código del Classroom. Mi apellido empieza con R, entonces estaría en el grupo 3, ¿verdad? Claro. Claro. Según el alfabeto, voy a volver a enviar. Lice. Dime. Lice. Buenas tardes. Neilín Suárez, porfa, listen. El grupo 3, y no sé si podría ver, ya que de varios que vi que varios compañeros su tarea no les salió, quería si de mi tarea. ¿Ya? No sé si me lo puede ver. Soy Vargas Castro. ¿Pero qué te llamas? Valentina, del grupo 3. Ya, estoy en el grupo 3 ahorita. ¿Qué te llamas? Lice, aprovechando que está en el grupo 3, ¿será que me lo puede fijar de mi persona más, Primero por estoy favor? hablando con la compañerita. ¿Dónde está? ¿Regina? No le he escuchado su nombre. La Valentina Vargas Castro, ahí sale. Ahí está. Aquí hay Valentina Beizaga Revuelta, en el grupo 3. Creo que primero está con Paula. Ah, ya. Entonces tienen que saber su nombre. Ahí está. Vargas Castro. Tienen que saber bien cómo están inscritos en su correo, porque sale el nombre de su correo de Gmail. Entonces tienen que modificar, si no el nombre de su correo de Gmail, bien su nombre. Ahí está. Tarea 1 entregada, tarea 2 entregada. ¿Está cargada? Están cargadas sus tareas. Ese no se me lo puede ver de mí. Gracias, Lice. A ver, ¿qué nombre? Grupo 2. Grupo 2, Alexander Mendoza. Grupo 3, por favor. Suárez, listen. Grupo 2, Alexander Mendoza. Hola. Ya que está el grupo 3, por favor, Lice, y Moisés Venero. Yo creo que tienen que levantar su mano. Alexander Mendoza, están entregadas sus tareas. Hola. Lice, buenas tardes, disculpe. En el Por grupo favor, 2, Alexander, aquí has entregado 2 veces tu tarea, ¿ya? Entonces, solo entreguen una vez porque se va a cargar mucho la memoria. Entonces, ahí está 2 veces cargado. Y no sé si es que has hecho 2 PDFs diferentes. Has debido hacer 2 PDFs diferentes. Por favor, solo en un PDF, para que no estén revisando 2 PDFs, porque cuesta mucho revisar 2. Dice, pues sí. Ya. Bueno,
Chicos, así nomás vamos a ir viendo. Yo creo que los que no han podido subir ha sido justamente porque no han bajado cosas de su celular. Necesito que bajen y necesito que vayan subiendo. Por eso voy a ver cómo van las entregas hasta la noche. Hay todavía espacio. Hay espacio todavía porque está configurado. Necesito que vayan subiendo. A ver, Suárez, ¿querías ver si has entregado? Sí, Licen, porfa. ¿Qué grupo eres? Grupo 3. Grupo 3. ¿Qué te llamas? Meilín Suárez. Meilín. Aquí estás. Las tareas han sido entregadas. Están ahí tus ya has subido. Yo igual dicen, porfa, en el grupo 1. Hice una pregunta. Quiero si Barra dice, por favor. ¿Qué? Hola. Los estoy escuchando. Grupo Ya. Valentina, baja tu mano, ya hemos visto tu trabajo. De los que ya hemos visto, bajen sus manos. Lice, los apellidos son, los apellidos paternos son, ¿no? Lice. Los apellidos con los que empiezan la lista. Ustedes cuando se han inscrito en la lista, empiezan con su primer apellido. Así sea materno o paterno, su primer apellido o tengan un solo apellido, con el apellido que tienen, que están registrados en su carnet de identidad. Por ejemplo, María Elena Dueri Méndez. Entonces, ¿cuál es mi primer apellido? Dueri. Entonces, en la lista voy a aparecer como Dueri Méndez María Elena. Entonces, los que apellidan con D, sería yo, estaría en el grupo número 1. Entonces, así es como se tienen que fijar. Dicen, ¿puede verificar de mí, porfa? Estoy en el grupo 1. ¿Qué apellidas? Estoy con Alan Michael Echeverría Galarza. Aquí hay un Alan. ¿Eres este? No, de mí está mi nombre completo. Alan Michael Echeverría Galarza. Ahí está. Alan Michael Echeverría, ahí está. Tu tarea 2 está asignada, no está entregada. Sí, la 2 me falta, pero la 1 ¿sí está entregada, sí. Ya. Buenas tardes. Ya que está en el grupo 2. Buenas tardes, licenciada. ¿Podría enviar de mí también? Por favor. Estoy en el grupo 1, por favor. Grupo 1, dice. En grupo 3, Brian Quiroz, por favor. Grupo 1. Ya, no voy a poder revisar las tareas de todos porque ya, si no, vamos a estar todo el día. La idea es que a ustedes en su plataforma les tiene que aparecer entregado, tarea enviada. Ustedes tienen que revisar en su plataforma que su tarea ha sido enviada. Entonces, por favor, yo les voy a pedir que ustedes se fijen en su trabajo de clase, entren a su tarea y que el registro les diga tarea enviada. Lice, entonces, dime. De mí me salió en una tarea 2, entregado fuera de... Licen, una pregunta. En mi caso, mi apellido es Montaño Linares. Mi apellido estaría en el grupo 2, ¿verdad? Sí. ¿Tu apellido es con M? Sí, Montaño Linares empieza. Después Entras en el grupo 2. En el grupo 2. Muchas gracias. Ahora sí, de nuevo dice. Y eso le dice, por favor. Eso me salía en la tarea 2. ¿En qué grupo estás? Grupo 3, Brian Quiroz. Esa era mi duda, por favor. Brian Quiroz, ¿qué te llamas? Brian, en el grupo 3 está. Quiroz, apellido. Aquí estás. Tu tarea 1, entregada. Ahí está cargada. Tu tarea 2, entregada. Ahí está cargada. Ah, ya, me salía fuera de horario, por eso yo decía ahí. Hasta el viernes me salía que tenía que entregar. En el Classroom directamente se va a cerrar esta noche la plataforma, así que todos tienen que subir la tarea, como sea. Terminando clase ya tienen que subir su tarea. Si no suben la tarea ya no se les va a calificar. Entonces se les ha ampliado todavía el tiempo porque ya están aquí. La tarea 2 todavía se les ha ampliado y la tarea 1 se les está volviendo a pedir que se vuelva a entregar. Entonces, rápidamente, si ustedes observan, cada tarea nos llega a nosotros, a los profesores, a la plataforma y las revisamos así.
Entonces vamos revisando y ahí vamos a ir haciendo las calificaciones. Tienen que esperar, tienen que ver que realmente el archivo se suba, porque si no, no me va a aparecer a mí el archivo. Entonces yo les pido que todos los que manejen celular vayan descargando todas aquellas cosas, fotos, fotitos, memes, lo que sea, que no están usando y lo vayan borrando para ir liberando espacio, porque muchos celulares no tienen mucho espacio y como ahora se trata de que están subiendo PDFs, tienen que aumentar el espacio de su celular, porque eso es importante. Entonces ya ahí me está llegando las tareas. Yo de ahí, a partir de ahí se van a revisar. Bueno, ahora sí, rápidamente vamos a comenzar. Después, si nos queda tiempito, Lice, vamos a ver al final. Dime. Lice, buenas tardes. Disculpe, Lice, le comento que subí mis tareas hace una hora, pero los subí mediante el celular y me aparecía solo falta de conexión, pero tenía megas. Lice, ¿será que me lo puede revisar, por favor, si ha subido la tarea? Ya, te lo voy a revisar al final, por favor. Los que quieran se van a quedar al final, pero se los voy a revisar. Pero ahora avanzaremos y después se los voy a ver, ¿ya? Con calma. Está bien, Lice, gracias. Bien. Bueno, chicos, hoy ya vamos a entrar a hablar de uno de los conjuntos de números reales también más importantes, que son en realidad los números racionales o también aquellos que son fracciones, ¿no? Los números racionales que se representan por medio de fracciones. Entonces, lo que quiero decir hoy es lo siguiente. El conjunto de los números racionales, chicos, que se va a representar con la letra Q y 2 rayitas, esto significa números racionales, son aquellos números que se pueden representar como el cociente entre dos números enteros, A entre B, tal que A es un número entero. Nosotros sabemos que los enteros se llaman así, ya los hemos visto en las anteriores clases. Y B también es un número entero, pertenece al conjunto de los números enteros. Y obviamente el denominador siempre tiene que ser distinto de 0 porque en los números racionales la división entre 0 no está definida. De estos números racionales hay pues aquellos que son fracciones. Y las fracciones en realidad siempre son, vamos a decirlo así, son positivas. No podemos hablar de fracciones que tengan un número negativo, ¿no? Porque, por ejemplo, no existe la fracción menos 3 medios, ¿no? ¿Cómo los represento? Entonces, para representar en matemáticas las fracciones, lo que nosotros decimos es que el conjunto de las fracciones, chicos, está compuesto por números que tienen un numerador, un denominador en el denominador, tal que el numerador pues va a ser un número entero, pero positivo, por eso le voy a poner más. Y obviamente el denominador va a ser un número entero, pertenece al conjunto de los números enteros, pero también positivo, ¿no? Y aquí ya se excluye el 0. ¿Por qué quiero recalcar esto? Esto es la definición de un número fraccionario. Un número fraccionario nosotros lo podemos representar gráficamente. Por ejemplo, si yo quiero representar 2/5, este es un número fraccionario, ustedes pueden ver que el numerador es un número entero positivo y el denominador es un número entero positivo. Y nosotros hemos aprendido en el colegio que podemos dibujar esta fracción. ¿Cómo dibujamos esta fracción? Dibujamos un entero que está dividido en 5 partes, 2, 3, 4, y obviamente 5 partes iguales. Voy a borrar esto para que no parezcan tan desiguales. Entonces, 5 partes iguales. Y de estas 5 partes iguales, pues tomamos 2. Entonces, tomamos, voy a dibujar así, tomamos este de aquí, 1, y este de aquí,
2, tomamos 2. Y de esta manera nosotros tenemos la representación de 2/5. Así como también podemos representar matemáticamente o gráficamente 4/3. Si nosotros queremos representar 4/3, nos está diciendo el entero es en realidad una gráfica que se divide en 3 partes iguales, 1, 2, 3. Pero como no me alcanza para representar 4/3, entonces dibujo 2 enteros. Ahí está. Y tomo de esos 2 enteros 4 partes. Entonces, 1, 2, 3, 4 partes. Listo. Y esta es la representación gráfica de 4/3. Y es así como nosotros podemos representar cualquier fracción. Lo que ustedes tienen que entender es que el numerador es en realidad la cantidad de partes que se toman de un total. Miren, eso es el numerador, la cantidad de partes que se toma de un total. Y el denominador es la cantidad de partes iguales que han dividido a nuestro total. Por ejemplo, aquí era 5, se dividía entre 5. Aquí era 3, se dividía entre 3, pero necesitaba otro entero de 3 para poder tomar 4/3. De esta manera, recordando un poco lo que son las fracciones, como les decía, nosotros no podemos hablar, por ejemplo, de una fracción que sea esta. Por ejemplo, menos 2 séptimos, por ejemplo, ¿no? Esta, por ejemplo, es un número racional, sí, es un número racional, pero no es un número fraccionario, porque ¿cómo voy a representar menos 2 séptimos? No se puede representar como en este caso. Entonces, una fracción como tal, si yo la defino, no puede tener un número negativo, o sea, no puede ser un número fraccionario negativo. Sí aparecen en las operaciones, cuando yo resto fracciones, puede ser que mi fracción resultante sea negativa, pero para poder representarla geométricamente, como en este caso, no podemos decir menos 2 séptimos. Ahora, a razón de esto, lo primero que tenemos que hacer para entender las fracciones es entender la clasificación de las fracciones, ¿no? Las fracciones se pueden clasificar de distintas formas. Una de las maneras de clasificar una fracción es aquella que se denomina fracción reductible y luego fracción irreductible. Entonces, la primera clasificación que nosotros podemos considerar es cuando hablamos de una fracción. Cuando hablamos de una fracción reductible y cuando hablamos de una fracción irreductible. Entonces, por otro lado, tenemos las fracciones o la fracción irreductible. Cuando hablamos de las fracciones reductibles, estamos hablando de aquellas que se pueden simplificar, porque el numerador y el denominador tienen un factor en común y un factor mayor que 1. Entonces, son aquellas fracciones que sí se pueden simplificar. Vamos a ver ejemplos de estas fracciones. Vamos a suponer la fracción 12/18. Esta es una fracción. Y automáticamente ustedes se pueden dar cuenta que es una fracción reductible porque la podemos simplificar. Tienen en realidad un factor común mayor que 1. Por ejemplo, el 12 se divide entre 2. El 18 es divisible entre 2. Entonces yo puedo simplificar numerador y denominador y decir que esto es igual a 6/9. Pero si ustedes observan, el 6 también tiene un múltiplo que sería el 3 y el 9 también. Entonces, nosotros podemos dividir 6 entre 3 me queda 2, 9 entre 3 me queda 3. Bueno, llega un momento en que ya la fracción se convierte en irreductible y es aquella que ya no se puede simplificar más porque miren, ya no tienen comunes entre 2 y 3, o sea, ya no tienen factores comunes entre el numerador y el denominador. Entonces, se convierte en una fracción irreductible. Dicho esto, entonces, ya podemos definir que la fracción irreductible es la que ya no puede simplificarse porque el numerador y el denominador no tienen factores comunes. Entonces, esas fracciones son como la que acabamos de ver, como el 2/3,
Entonces, hay varios ejemplos de fracciones irreductibles que puede ser el 2 tercios. También podemos hablar del 7 novenos o podemos hablar del 5 octavos. Si bien el 8 es divisible entre 2, el 5 no es divisible entre 2, entonces no hay forma de factorizarlos. Entonces, estas fracciones ya se convierten en fracciones irreductibles. Ahora, lo que quiero que ustedes aprendan es que nosotros debemos saber comparar las fracciones. ¿Qué significa comparar? Como nosotros hemos aprendido en los números y hemos utilizado los signos de desigualdad, por ejemplo, menor, mayor, etcétera, o distinto, estos signos nos sirven para comparar dos números o más. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comparar las fracciones? Aquí les voy a enseñar un método. Por ejemplo, yo quiero comparar 2 tercios, quiero saber qué relación de desigualdad, cuál es mayor, cuál es menor, entre 2 tercios y 3 cuartos. Entonces, aquí tengo dos fracciones. ¿Cómo yo sé cuál es mayor y cuál es menor? Entonces, hay dos métodos para hacer esto. El primer método, que le voy a llamar método 1, es que nosotros convirtamos los denominadores al mismo número. Y para convertir, yo puedo convertir mi fracción multiplicándole por un número. Por ejemplo, si yo multiplico el 3 por 4 y el 2 por 4, lo que consigo es una fracción que se llama equivalente. ¿Por qué? Nos da el mismo resultado, pero es equivalente. Entonces, 2 por 4 es 8 y 3 por 4 es 12. Y luego hago lo mismo con esta fracción. Yo quiero convertir el denominador a 12. Entonces voy a multiplicar 4 por 3 y si le multiplico al denominador, también le multiplico al numerador para no cambiar el valor. Y voy a tener 3 por 3, 9, 4 por 3, 12. Y cuando ya he convertido, así, convertimos al mismo denominador. Cuando ya he convertido al mismo denominador, chicos, ya puedo saber cuál es más grande y cuál es más pequeño, solamente comparando los numeradores. Como sé que el 8 es un número menor que el 9, entonces queda que esta fracción es menor que esta. Por lo tanto, quiere decir que la fracción 2 tercios resulta ser un número menor que la fracción 3 cuartos, ¿no? Porque he trabajado con sus equivalentes. Entonces, aquí hay que recordar un concepto, lo que es fracción equivalente. Nosotros podemos conseguir fracciones equivalentes multiplicando una fracción por un número. Por ejemplo, si tengo yo la fracción 1 tercio, yo puedo multiplicar 1 por 2 y 3 por 2, quiere decir que 2 sextos es una fracción equivalente. Si multiplico 2 por 3, 6, 3 por 6, 18, es una fracción equivalente. Entonces, voy multiplicando la fracción por un número, por el mismo número, numerador y denominador, y va a ser equivalente. ¿Qué significa decir que es equivalente? Significa decir que 1 tercio es lo mismo que 2 sextos, 2 sextos lo mismo que 6, 18, que 1 tercio, todos dan 0,3333. Le vas multiplicando por número, te va a dar siempre 6 por 1 tercio. Entonces, estas son las fracciones equivalentes. Y también hay que recordar las fracciones homogéneas. Se llaman fracciones homogéneas, fracción homogénea, aquellas cuyo denominador es lo mismo. Por eso, 8 sobre 12 avos es homogénea a la fracción 9 sobre 12, ¿no? Porque ambos tienen el mismo denominador. Entonces, aquellas fracciones que tienen el mismo denominador son homogéneas. Entonces, este sería un primer método. Un segundo método es el método que se utiliza cuando tengo que comparar dos fracciones que son
dos fracciones que tenemos, ¿no? Este se utiliza para dos fracciones. Entonces, el método número 2 para comparar esas fracciones es el producto cruzado. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Miren bien. Si yo tengo que comparar la fracción que anteriormente les he dado, 2/3, tengo que comparar con la fracción 3/4, lo que hago es una suerte de multiplicación cruzada. Multiplico el numerador por este denominador y digo 2 por 4, 8. Y multiplico el denominador en segundo lugar por este numerador, 3 por 3, 9. Comparo estos números y digo, bueno, señores, 8 es menor que 9, por lo tanto, 2/3 es menor que 3/4. Entonces, es mucho más fácil, pero se utiliza para comparar dos fracciones, ¿no? Ya cuando tenemos 3, ya no. Entonces, utilizamos para ir comparando de 2 en 2 fracciones. Ahora vamos a ver algo de práctica. Vamos a practicar. Nosotros podemos comparar 2, 3, 4, n fracciones. Entonces, por ejemplo, quiero que ustedes hagan ejercicios. Quiero que ustedes hagan. Compárenme esta fracción. A ver. 5/2. Compárenme con 8/3. Ya, a ver, díganme, 5/2 ¿es mayor o menor que 8/3? Utilicen el método que quieran, el más fácil, el más sencillo, el que ustedes quieran. Menor. Muy bien. Entonces, 5/2 es menor. Hemos hecho el producto cruzado, 3 por 5, 15, 2 por 8, 16, 15 es menor que 16, entonces así. De esta manera, ustedes ya van a saber qué fracciones son mayores y qué fracciones son menores. Pero cuando tenemos que comparar, por ejemplo, ya sea 3 fracciones, quiero comparar 1/3 con 3/4 y quiero comparar con 5/6. Entonces, quiero comparar, ordenar estas fracciones. Les pido, por ejemplo, aquí voy a poner punto y coma, y les voy a pedir que ordenar de menor a mayor. Entonces, para ordenar de menor a mayor, en este caso sí vamos a necesitar, pues, convertir todos estos, los vamos a tener que convertir al mismo denominador. Y para convertir al mismo denominador significa encontrar el máximo común divisor, chicos, lo que hemos aprendido. El máximo común divisor entre 3, 4 y 6. A ver, calcúlenme ustedes cuál es el máximo común divisor entre 3, 4 y 6. 12. ¿Está bien? ¿12? Sí. 12. Muy bien, entonces están sacando bien. Entonces, igualaremos todos los denominadores a 12. ¿Qué les parece? Para poder compararlos. Entonces, para que este denominador sea 12, ¿por qué número tengo que multiplicar el 3? 4. 4 por 4. Si yo multiplico por 4 el denominador, multiplicaré pues también por 4 el numerador. Entonces, esto va a ser igual a 4, 12 avos. Para convertir este denominador a 12, ¿por qué número tengo que multiplicarlo? Por 3. Por 3. Por 3. También el numerador. 9, 12. Y este último, ¿por qué número tengo que multiplicarlo? Por 2. Por 2. Ahí está. 2 por 5, 10. 2 por 6, 2. ¿Ahora podemos comparar y ordenar de menor a mayor? Sí. El menor es 4/12.
Luego viene el 9 doceavos. Y luego viene, habían estado ordenaditos, 10 12, pero puede no pasar. Entonces quiere decir que 4 doceavos es menor que 9 doceavos y 9 doceavos es menor que 10 doceavos. Entonces hemos ordenado de menor a mayor. Entonces, esta es la manera que nosotros utilizamos para ordenar los números que son fracciones, que son números racionales. Entonces, ambos métodos es muy útil para trabajar. Ahora vamos a aprender o recordar, porque ustedes esto ya lo hacían en primaria, vamos a recordar cómo convertíamos fracciones a decimales, que era simplemente dividiendo, ¿no? Entonces, convertimos fracciones a decimales. Y aquí vamos a aprender 3 tipos de decimales que nos aparecen en la matemática. A ver, vamos a recordar las divisiones, ¿no? Como cuando nuestra profe de primaria nos enseñaba a dividir. Una fracción súper conocida, 1/2. Esto ya sabemos que es 0,5. Pero quiero que ustedes recuerden que ¿de dónde sale 0,5? De dividir 1, dividimos entre 2, ¿no? Entonces, al dividir un número como este, que es menor entre un número mayor, la división nos dice, primero, tenemos que aumentarle un 0. Pero si tú le vas a aumentar un 0 al 1, hay que aumentar un 0 aquí y una coma, porque va a ser un número decimal menor que 1. Entonces, aumentamos eso. Y recién buscamos un número que multiplicado por 2 nos dé 10, entonces 2 por 5, 10, y listo. Nos resulta que 1/2 es la fracción, de la fracción 1/2 es equivalente o es igual al decimal 0,5. A este tipo de decimales se conoce como decimales exactos, los llamamos decimales exactos. ¿Por qué son decimales exactos? Porque los decimales son finitos, es decir, termina en 1, 2 o 3 o n decimales, pero finitos. Así, por ejemplo, si nosotros queremos hallar 3/4, pues tendremos que dividir 3 entre 4, y al dividir 3 entre 4, esto nos va a dar 0,75. Hagan la prueba, dividan. Y va a ser un decimal exacto. Entonces, de esta manera aparecen los famosos decimales exactos. Estos son decimales exactos. Pero no siempre hay decimales exactos. Hay decimales que en realidad son decimales infinitos periódicos. ¿Y cuándo aparecen estos decimales? Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos que dividir 2 dividido entre 9. Entonces, vamos a dividir 2 dividido entre 9. Primero, el 2 es menor que el 9, entonces necesito aumentarle un 0. Por lo tanto, aquí aparece también un 0. Muy bien. Un número que multiplicado por 9 me dé un número cercano a 20 es el 2. Entonces, 2 por 9, 18, me sobra 2. Bueno, entonces si me sobra 2, voy a bajar aquí un 0. Si no está anotado, hay un 0 aquí. Voy a bajar un 0 nuevamente. Entonces voy a seguir dividiendo. 2 por 9, 18. 2. Me sobra. Bueno, bajo otro 0. Otra vez el 2. 2 por 9, 10. Y así sucesivamente, esto se va a convertir lo que en matemáticas o en programación se convierte en un bucle. Voy a seguir multiplicando infinitas veces por 2 y me va a quedar en realidad un número decimal periódico que se representa como 0,2, donde el periodo es 2. A esto se conoce como un decimal periódico, es un decimal infinito periódico, y se le nombra puro porque inmediatamente después de la coma viene lo que nosotros conocemos como el periodo. Este es el periodo 2. Entonces, este tipo de divisiones, pues chicos, nos dan decimales periódicos puros. Así, por ejemplo, si ustedes quieren probar, pueden dividir 1 dividido entre 3, hacen la división y les va a salir pues 0,333, les sale
el número decimal periódico puro 0,3. Y así es como aparecen este tipo de decimales periódicos puros. Entonces, miren, los decimales se pueden clasificar decimales exactos, como en este caso, o decimales periódicos puros. Pero hay otro conjunto de números decimales que también son infinitos y se llaman decimales periódicos mixtos. ¿Por qué? Porque antes del periodo vienen otros números que no son periodos. Entonces, por eso se llaman mixtos, porque tienen periodos y antiperiodos. Nos vamos a dar un ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo, el número 1/6. 1/6. Y bueno, si ustedes quieren, vamos a hacer la prueba dividiendo 1 dividido entre 6. Como 1 es menor que 6, entonces le voy a aumentar un 0 aquí para empezar a dividir. Eso significa que un 0 aquí le tengo que aumentar con una coma. Un número cercano al 6, que multiplicado por 6 me dé cercano a 10, es el 1. No puede ser el 2, porque 2 por 6 es 12, me paso. Entonces, el 1. 1 por 6, 6. Y al 10 le sobra 4. Bueno, voy a aumentarle un 0, porque aquí hay un 0 imaginario, y le voy a aumentar ahí 40. Voy a buscar un número que multiplicado por 6 me dé cercano a 40, y es el 6. 6 por 6, 36. Me sobra 4. ¿No ve? 36, me sobra 4. Bajo el 0, otro número. 6 por 6, me sobra 4. Y aquí, miren, ya ha empezado el bucle. Ya ha empezado. Entonces, esto nunca va a terminar. El 6 nunca va a terminar. Este número, en realidad, va a ser un número periódico mixto, 0,1, y el periodo va a ser el 6. Entonces, se llama a esto decimal periódico mixto. Es un decimal periódico mixto. ¿Y por qué es mixto? Porque miren, tiene un número antes del periodo, que es un número cualquiera, que se llama antiperiodo. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3 números antiperiodos, pero vienen después los números periodos, ¿no? En este caso hay un solo periodo, pero puede tener un número, 2, 3 periodos. Pero bueno, aquí un truquito. A ver, un truquito importante en esto es lo siguiente. Un número decimal exacto, por lo general, sus denominadores, por ejemplo, 2, 4, tienen como factores el 2 y el 5. Estoy hablando que si bien tienen un número decimal finito, por ejemplo, terminan, sus denominadores por lo general tienen factores como el 2 y el 5. Entonces, por ejemplo, estos son sus factores, o que se llama, sus múltiplos son el 2, el 4. Entonces, por ejemplo, el 10, factor que sea el 5, el 15. Entonces, en el denominador están números cuyos factores pueden ser el 2 y el 5. En los periódicos puros, es un decimal infinito en el que la parte que se repite, que es esto, comienza inmediatamente después de la coma. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que es un decimal periódico? Cuando la parte que se repite comienza inmediatamente después de la coma. Y en los números decimales periódicos mixtos, tienen siempre antiperiodos y después vienen el periodo. Entonces, generalmente en estos números, en los periódicos, la mayoría, sus denominadores irreductibles, tienen factores como, por ejemplo, también factores como el 2 o el 5, o combinados con otros números primos. Por ejemplo, el 6 tiene como factor el 2, pero también el 3, y combinado con otro número primo. El 9 tiene como factor el 3, el 3 tiene como factor el 3, entonces son como que tienen números primos en el denominador. Pero bueno, esos son truquitos que a veces, a la medida que hacemos más ejercicios, nos vamos dando cuenta qué cosas comunes hay en el denominador de un decimal periódico puro o de un decimal periódico mixto.
Bien, ahora vamos a hablar de lo siguiente. Sabemos convertir fracciones a decimales, pero ahora quiero que ustedes aprendan a convertir decimales a fracciones. O sea, ya no dividiendo, sino vemos el decimal, lo identificamos. Es decimal exacto, es decimal periódico mixto. Lo identificamos y vamos a convertir esos decimales a fracciones. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Bueno. Ninguna. A ver, vamos a... Sí, dice. Dime. Lice, una consulta. Lo que son en los decimales y periodos mixtos, nos podemos dar cuenta el antiperiodo por el 1, ¿verdad? Y los periodos, cuando ya son en bloque, ya son repetitivos después de la coma, ¿cierto? Exacto. Es el mismo número, por eso le pongo un sombrerito, porque se repite en el infinito, nunca termina. Y antes de que venga el periodo, viene un número cualquiera. Podría ser el 2, el 3, el 7, podrían ser dos números, pero cualquier número que no se repite, viene después de la coma. Entonces, es un decimal periódico mixto, porque después de la coma viene cualquier número y después viene el periodo. Depende también de la fracción. Ahorita vamos a ver con este temita. Les voy a enseñar ahora, esto sí, a veces lo aprenden en colegio, a veces no, a convertir decimales a fracciones. Y esto es importante porque muchos ejercicios que vamos a tener en los exámenes, sus números están en decimales. Entonces, tú dices, bueno, imagínate, tienes números decimales y vas a empezar a operar con decimales. No, pues es más trabajo. Entonces, lo mejor es convertir esa fracción o esa operación a fracciones, porque operar fracciones, sumar, restar, dividir fracciones, es mucho más fácil que sumar, restar, dividir, multiplicar números decimales. Entonces, es importante aprender a convertir estos decimales a fracciones. Y aquí vamos a hacer los primeros. El primer tipo de decimales que les he mostrado son los decimales exactos, ¿no? A ver, funciona. Un ratito, por favor. A ver, se tranca. Ya. Perdón, a veces se tranca mi pizarra. Como ya les he dicho, tiene hartos añitos. Pero igual la quiero a mi pizarrita, no la puedo cambiar por ninguna otra moderna. Ya. Vamos a ver primero los decimales. Los decimales exactos. ¿Cómo se convierten a fracciones? Estos son los más fáciles de convertir a fracciones, ¿no? Los decimales exactos. Vamos a ir directamente con los ejemplos. Miren, por ahí tenemos este decimal, 0,19. ¿Es un decimal exacto? Sí, es un decimal exacto. Entonces, lo que hacemos es colocar en el numerador el número, los números distintos de 0 que haya, en este caso 19, y dividimos entre... Como tenemos dos decimales, entonces voy a tener dos ceros. Coloco el 1, dos ceros. Dividimos en las centenas. Entonces tenemos 19 sobre 100. Y ustedes tienen que ver que 19 sobre 100 representa 0,19, pero lo que tienen que comprobar es que 19 dividido entre 100 no sea una fracción reductible. Como en este caso no hay un común entre 19 y 100 y queda una fracción irreductible, entonces nos quedamos con ese quebrado. El quebrado que representa 0,19 va a ser el quebrado 1910. Ahora sí, vámonos a ver otro ejercicio. A ver, aquí tengo, por ejemplo, tengo 3,12. Tenemos un decimal exacto, ¿no? Es un decimal exacto, pero tiene 3 enteros y ahí tenemos 12. Cuando tenemos así, chicos,
Lo que nosotros tenemos que hacer es copiar en el numerador todos los números distintos de 0 que hay, que serían 312 directamente, y dividido entre, tengo 2 números después de la coma, entonces voy a tener centenas, ahí está, 2 números, 100, voy a dividir entre 100. Y este es el quebrado. Pero en este caso, este quebrado no es irreductible. ¿Por qué? Porque tiene factor común, mitad, mitad se puede sacar. Si se puede simplificar el quebrado, hay que simplificar. Vamos a sacar primero mitades. La mitad de 312, chicos, es 156. La mitad de 100 es 50. 156 y 50 tienen también como factor común el 2. Podemos sacar nuevamente mitad y podemos sacar aquí mitad. La mitad de 156, chicos, ¿cuánto es? 78. 78. La mitad de 50? 25. Muy bien. 5. Ahora, entre 78 y 25, ¿hay algún factor común? Ya no, porque el 78 es del 2, pero el 25 es del 5, ninguno, no son múltiplos tampoco de 3, aquí suman 5, 6, 7. Entonces, la fracción irreductible que nos va a quedar es 78,25 avos. Entonces, 3,12 representa el quebrado 78,25. Ustedes pruébenlo si quieren en su calculadora. Dividen 78 entre 25 y es exactamente 3,12. Entonces, a ver, por ejemplo, 0,25. A ver, dígame, 0,25, ¿a qué quebrado corresponde? Ya estoy ya casi de memoria. 25 sobre 100. 25 sobre 100. ¿Es una fracción reductible o irreductible? Irreductible. 5, 20. ¿Se puede reducir o no, chicos? ¿Se puede simplificar o no? Sí se puede. Sí, se puede. Quinta. Si sacamos quinta, ¿qué me queda aquí? 5 y 20. ¿Se puede seguir reduciendo? Sí. Quinta. Un cuarto. Un cuarto. Entonces, 0,25 es igual a la fracción un cuarto. De esta manera, chicos, se convierten los decimales exactos a fracciones. Ustedes se pueden dar ejemplos, los que ustedes quieran, y van a empezar a convertir decimales exactos a fracciones de esta manera. Ahora, todos estos casos tenían, pues, dos decimales, pero eso no quiere decir que ustedes no puedan convertir, por ejemplo, 1,304, por ejemplo, en un quebrado. Sí se puede convertir. 1,304, copiamos los números, ahí está, 1,304. ¿Y entre cuánto lo vamos a dividir, chicos? Entre 1000. Entre 1000. Entre 1000. ¿Por qué? Porque hay 3 decimales. 1,304 entre 1000 se va a dividir, pero es una fracción reductible. Podemos sacar mitad, mitad. Si sacamos mitad, la mitad de 1,304, chicos. 652. La mitad de 1000. 500. 500. ¿Todavía se puede reducir? Sí. Sí, se ¿Entre puede. cuánto lo vamos a dividir? Entre 2. 326. Guay. 326. La mitad de 500. 250. ¿Se puede todavía reducir? Sí, se puede. Mitades. Mitades. La mitad de 326. 163. Y la mitad de 250. 125. 125. 125. ¿Se puede seguir reduciendo? No. No. ¿No hay ningún factor? Ninguno, ¿no ve? Entonces, ¿qué nos queda? El quebrado 163 sobre 125 avos, que representa, su quebrado, que representa el número decimal 1,304. Bueno,
De esta manera ustedes se van a hacer practiquita para empezar a trabajar. A ver, otros decimales que vamos a aprender a convertirlos a quebrados, pues son los decimales periódicos puros. Entonces aquí vamos a tener los decimales periódicos puros. Muy bien, a ver, nos vamos a dar un decimal periódico puro, por ejemplo, a ver, el 0,72. A ver, 0,72. Cuando ustedes vean así, un sombrerito o a veces una rayita, quiere decir que este es un número periódico puro y lo que se repite es el número 72. O sea, esto es 0.72, 72, 72, 72, 72, 72, infinito 72. Entonces, lo que vamos a hacer para convertirlo esto a quebrados es lo siguiente. Vamos a copiar en el numerador todos aquellos números distintos de 0 que estén al principio en el numerador. Y vamos a dividir en el denominador entre tantos 9 como periodos tenga. Por ejemplo, si tengo un periodo, es un 9. Si tengo 2 periodos, son 2 9. Si tengo 3 periodos, 3 9. Como aquí hay 1 y 2 periodos, voy a dividir entre 99. Esa es la regla. Entonces, 72 sobre 99, chicos, es la fracción que representa el número periódico 0,72. La pregunta ¿es una fracción reductible o irreductible? Reductible. Reductible, porque el 72 es múltiplo de 3. ¿Cómo me doy cuenta? 7 más 2 es 9, múltiplo de 3. El 99 también es múltiplo de 3. ¿Cómo me doy cuenta? 9 más 9, 18 es múltiplo de 3. Entonces vamos a sacar terceras. La tercera de 72 es 24. La tercera de 99 es 33. Miren, tengo 24, 4 y 2 son 6, múltiplo de 3, 3 y 3 son 6, múltiplo de 3. Entonces todavía puedo sacar tercera. 24, la tercera es 8. 33, la tercera es 11. Pero ahora ya no puedo reducir más. Miren, me queda 8 sobre 11 avos y este es el quebrado que representa al número periódico 0.72. Con esta lógica, también voy a enseñarles qué pasa cuando yo tengo un entero distinto de 0. Por ejemplo, 3,4. Este es un número periódico decimal, sí, pero ya no es un 0 adelante, sino hay un entero. ¿Qué hacemos en este caso? En este caso, lo que hacemos es lo siguiente. Cuando yo tengo un entero distinto de 0, agarro y copio el número que hay, 34, todos los números distintos de 0 que hay, ahí está, adelante, 34, pero le voy a restar en el numerador el valor de los números enteros, que puede ser 1, 2, el valor en este caso de los números enteros, que sería 3. Y mi numerador va a estar compuesta por esos números, 34, menos el valor del número entero. Como aquí hay solo un periodo, entonces voy a dividir entre 9. Tengo que hacer este procedimiento. Por lo tanto, 34 menos 3, ¿cuánto es 34 menos 3? 31. 31. Y 31 novenos, ¿es una fracción reductible o irreductible, chicos? Irreductible. Irreductible. No hay un factor común entre 31 y 9. A ver, si me han entendido, conviertan este número, este número periódico puro, conviértanlo a quebrado. En total es 1706 sobre 99. ¿Ya?
1706 sobre 99. ¿Quién más ha sacado ese resultado? Una Yo. pregunta. Yo dice. Yo Sí, dice ese. Ya. Entonces vamos a hacerlo conmigo. Antes, esperamos un ratito. Ahorita te voy a contestar, compañera. Ahorita te voy a contestar, compañera. 1723 menos 17 en el numerador. ¿Cuántos nueves tengo? 2 nueves. 99. Entonces, lo que hacemos es restar 1723 menos 17. ¿Y eso cuánto les ha dado? 1706. 6. Dividido entre 99. Ahora, ¿cómo yo sé? 99 es múltiplo de 3, pero 1706, 6 más 1, 6. 6 más 7, 13. No puede ser múltiplo de 3. Entonces, 1706 entre 99 es una fracción ya irreductible. O sea, ya no podemos factorizar porque no es múltiplo de 3. El 99 es múltiplo de 3, múltiplo de 11. 1706 no es múltiplo de 11, entonces no podemos reducir. Entonces nos quedamos ahí. Ahora sí, ¿cuál es la pregunta, compañera? Perdón, dice que no cortar, pero cuando es adelante de la coma y si es un número diferente cualquiera, sí o sí se tiene que restar, ¿no ve? Sí o sí. Inclusive, por ejemplo, miren este número. A ver, si yo tengo 10,2, ahí está. Esto va a ser 102 menos 10 dividido entre 9. Si yo tengo, a ver, por ejemplo, 0,0, no, este es número ya mixto. 0,107, y el 107 es el periodo. Entonces, aquí no se tiene que restar. Aquí se coloca 107, pero entre 999. Entonces, depende si hay un número distinto de 0 delante de la coma. O si hay enteros, ¿no ve? Prácticamente enteros. Estos números son menores que 1 y estos números son mayores que 1, ¿no? Está bien, gracias, Liz. Disculpe, Lice, cuando estaba explicando al inicio esto de los decimales periódicos puros, se me ha cortado. ¿Y cómo se podría diferenciar los exactos de los puros? Porque en los exactos lo divide entre 100, mientras que en los puros lo divide entre 99 y no recuerdo haber visto este caso de que se divide entre 99. Ya. Los exactos son decimales que tienen un decimal finito. 0,5, 0,75, 0,320, 0,415, 2,15, 2,16. Esos decimales terminaron. Ya no hay más. Los puros periódicos son decimales infinitos, infinitos. Por ejemplo, 0,2, 2, 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 2. Y si sigo toda mi vida hasta que me muera, 2, 2, 2, 2, nunca va a terminar. Esto se conoce como un decimal periódico puro, pero yo no puedo anotar todo, no me alcanza la vida para anotar todo. Por lo tanto, este número se conoce como periódico 0,2. Cuando son periodos, yo no puedo dividir entre 100, porque esto es la regla mnemotécnica, sale de hacer una regla de 3. Y en una regla de 3 se ha determinado justamente a partir de eso, la regla mnemotécnica, que en vez de dividir entre 100, porque estos son exactos, terminan, hay que dividir entre tantos nueves como periodos tengan, porque así justamente da el resultado de la regla de 3, del hacer la regla de 3. Por eso se trabaja con 99 o nueves en el periodo. Entonces, podríamos hacer, si quieres, un ejemplo, pero bueno, de regla de 3 para números periódicos.
Ahorita voy a buscar un ejemplo. Aquí voy a buscar un ejemplo. A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a convertir, es que si yo les hago hacer la regla con regla de 3, no terminan nunca, por eso les doy simplemente en este caso la mnemotécnica. Pero quiero explicarles de dónde sale, para que ustedes vean. Me dice que nunca había visto que se divide entre 99, pero ahora va a entender por qué se divide entre 99. ¿De dónde sale esto? Voy a suponer que queremos convertir 0.27 a un número quebrado. Este número, 0.27, yo le puedo llamar X, es un número, es 0.27, 27, 27, 27, y así puntos suspensivos, ¿no ve? Tiene infinitos decimales que se repiten. Si yo agarro y multiplico a este número, le multiplico por 100, a este le multiplico por 100, tengo 100x, ¿no ve? Y a este número le multiplico por 100, aquí 0,27, 27, 27, y así. ¿Por qué le quiero multiplicar por 100? Porque quiero sacar ese 27 fuera de la coma. Entonces, para sacar ese 27 fuera de la coma, multiplico por 100. Como hay dos periodos, voy a multiplicar por 100. Me va a quedar 27,27, 27, 27 y así sucesivamente. Entonces, vamos a restar de la ecuación original, vamos a restar la parte decimal, esta parte decimal 0,27. De esta ecuación vamos a restar 0,27. Entonces, yo quiero quitarle a este número la parte decimal. Entonces, a 27,27, 27, 27, puntos suspensivos, le voy a restar el decimal 0,27, 27, 27. Si yo le hago eso aquí, a este lado también le tengo que restar, ¿qué cosa? 0,27, 27. ¿Pero qué es 0,27, 27? Es X. Entonces, le voy a restar X. ¿No ve? Entonces, le hago lo mismo. 100X menos X, ¿cuánto es, compañera? 99X. 27,27, 27, 27, menos 0,27, 27. Si yo le resto, esto es 27. ¿No ve? Porque le estoy quitando la parte decimal. Por lo tanto, de aquí me queda que al despejar X es 27,99. Esto es lo que hacemos al convertir un número periódico a decimal. Pero para no hacerles hacer la regla de 3, imagínense, no terminamos nunca. Yo les enseño y les digo, a ver, 0,27 ponemos en el numerador 27 y dividimos entre tantos 9 como decimales tengamos. Y miren, ahí está la regla mnemotécnica. Este es el chairo. Esto es lo que se hace para convertir un número periódico puro a un decimal. Se hace una regla de 3. Entonces, por eso se ha determinado que se divide entre tantos 9 como periodos tenga. Bueno, ya les confundí más el chairo, pero esto en realidad solamente es la demostración de cómo se convierte. Esta es una simple demostración. Ustedes acostúmbrense a la regla mnemotécnica porque esto no alcanza, ni yo alcanzaría a hacer todas las reglas de 3 y convertir toditos estos números. Entonces, lo mejor es dividir entre tantos 9 como periodos tenga. Bueno, esto es en el caso de los números periódicos puros. Ahora, díganme ustedes, ¿cuáles son a ver, ¿cómo definen los decimales? Los decimales periódicos mixtos. ¿Cuáles son estos números? ¿Alguien me puede dar ejemplo de un decimal periódico mixto? 0,17777. Ya, 0,17, ¿no ve? Y el 7 es el que se repite. Bueno, ¿cómo vamos a convertir esto? ¿Cómo lo vamos a convertir a quebrados? Lo que hacemos es copiar en el numerador el número, ahí está, y vamos a siempre restarle
tantos números que no sean periódicos, todos los que no son periódicos. Entonces, a este número 17 le voy a restar los números que no son periódicos. Aquí el número que no es periódico es el 1, entonces le voy a restar el antiperiodo. 17 menos 1. Y ahora voy a dividir entre tantos 9 como periodos tenga y tantos ceros como antiperiodos tenga. Yo tengo aquí un periodo y un antiperiodo. Entonces, un periodo va a ser 9 y un antiperiodo va a ser 0. Cada antiperiodo va a valer 0 y cada periodo va a valer 9. Entonces, vamos a tener que esta fracción, esta decimal, va a ser igual a 16/90. Que bueno, se puede factorizar o se puede simplificar. Mitad 8, mitad 45. 8 y 45 se pueden reducir. No. Ya no ven? Entonces, 8 sobre 45 es la fracción que es 0,17. Entonces, esta es la regla cuando tenemos decimales periódicos mixtos. Por ejemplo, un decimal periódico mixto podría ser 3.0,4. Miren, este caso. Si tengo este decimal periódico, lo que hago, en el numerador coloco todos los números que tenemos distintos del 0 antes de la coma. Como aquí no hay 0, hay entero, entonces es 304. Y voy a restar todos los números que no son periodos. El 3 no es periodo, el 0 no es periodo, entonces aquí le tengo que restar 30. 30 le tengo que restar, esos dos periodos, el antiperiodo y el entero. Entonces, 304 menos 30 sobre tantos periodos que tenga, que es 9, y tantos antiperiodos que tenga. El antiperiodo es el 0 y el periodo es el 9. Entonces, voy a dividir entre 90. Aquí me queda 274 sobre 90, que si nosotros simplificamos, tenemos 137, a ver, sí, 137, la mitad 45, y nos va a quedar 137/45. Entonces tenemos eso. A ver, ¿qué pregunta tenía, compañera? Bueno, Dice, aquí tenemos los periodos son los que están con, lo que con son sombrerito. con el sombrerito. Los Claro, periodos, con ¿no? Y los los imperiodos son los que están adelante. sin sombrerito, que están después de la coma, antes de los periodos, pero después de la coma. Aquí tenemos un número decimal periódico mixto. Miren lo que voy a hacer. Agarro y copio el número. Ahí está. ¿Y cuánto le voy a restar, chicos? En este caso, ¿menos qué? 214. Exacto, menos 214. ¿Y entre cuánto voy a dividir? 999. 9.099. No. 9.900. 9.900. ¿No ve? Tengo dos periodos, 9.900. Tengo dos periodos, 9. Un periodo, dos periodos. Tengo dos antiperiodos, 1 y 4, dos ceros. Entonces se va a dividir entre 9.900. Entonces ustedes hacen las operaciones, en este caso, no creo que tengan que operar algo tan alto en el examen, pero si hacemos las operaciones, aquí nos queda 21.217 dividido entre 9.900. Entonces, si nosotros vemos este quebrado de aquí, ¿se puede reducir? No. A ver, vamos a ver. Dividido entre 9.900. Creo que no es irreductible. No es irreductible. No es simplificable. Ahí nomás queda. Es un quebrado grande. Dicen entonces, los 9, el periodo representa los 9 y los ceros a los antiperiodos, ¿verdad? Exacto. Los ceros para los antiperiodos y los 9 para los tantos periodos que tenga. Entonces, por cada periodo un 9, por cada antiperiodo un 0. La coma. Los antiperiodos son los que están con el sombrerito. Los periodos son No, los periodos son los que están con los sombreritos, los antiperiodos son números distintos
de los periodos que no están con sombrerito. Los antiperiodos son los 9, ¿no? Exacto. Y los antiperiodos los rellenan con 0. ¿Por qué ahora cambia a 90? Disculpe, no entiendo mucho de este tema. ¿Por qué cambiamos a En mi colegio solamente llevamos hasta dividir entre 100, de esto de 90, 99, no recuerdo haber pasado esto. No, porque estás entrando a la universidad. Y en el colegio no les enseñan esto. Cuando uno entra a la universidad tiene que aprender obligatoriamente las cosas que se necesitan en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Les estoy enseñando a convertir decimales periódicos mixtos a quebrados. Convertir un decimal a quebrado. ¿Por qué? Porque ¿qué tal? Y les aparece en el examen por ahí, alguna vez nosotros hemos puesto eso en el examen, ¿qué tal? Y les aparece esto en el examen. A ver, miren. Resolver, por ejemplo, les parece esto en el examen, 1.17 más 3.9 dividido entre 0, así. ¿Qué hacen, chicos? Díganme ustedes, ¿qué hacen si les aparece un ejercicio así? Convertirlo en fracciones. Se van a poder encima les voy a asustar más. Les aparece así. Lloramos. A llorar. A la universidad, dice. Solicite mi base. ¿Qué hacemos, Solicito chicos? mi Si les banda. aparece algo así. Pido mi base. Dice, ¿cuál sería la resolución? ¿Cuál ¿A sería? poco se puede resolver eso? Se puede. Lince, resolver. Escúchenme bien. Tienen que convertir esos números que ven ahí a quebrados. Porque no van a estar sumando decimales a mano, elevando al cubo y todo eso. Entonces necesitamos transcribir esta operación a quebrados. ¿Qué significa? Por ejemplo, 1,17. Díganme ustedes, ¿es un decimal exacto o es un decimal periódico? Exacto. Exacto. ¿Cuál es su quebrado? 117 sobre 100. 117 sobre 100. Perfecto. Ahora díganme, 117 dividido o quebrado entre 100, ¿es reductible o irreductible? Es irreductible, ya no se puede. Ya. 3,9, ¿qué tipo de irreductible? 3,9, ¿qué decimal es? Periódico. Periódico. ¿Cuál es su quebrado? Su quebrado. 39 sobre 99. 39 menos. Menos 3. Menos 3. Menos 3 sobre 9. Sobre 9. ¿Cuánto es ese quebrado? 36 sobre 9. 36 ¿Es sobre 9. reductible o irreductible? Reductible. ¿Cuánto es? Reductible porque ¿Cuánto es? 4. 4 y el otro es Ya está. 3. Entonces, 39 menos 3, miren, equivale a 4. El otro quebrado. ¿Qué tipo digo, la otra fracción? ¿Qué tipo de decimal es? Mixto. Periódico mixto. Convertimos a quebrado, chicos, convertimos. 13 menos 1 sobre 90. ¿Sobre? 90. 13 menos 1, ¿cuánto es? 12 sobre 92. Ya, 12 sobre 90. ¿Es reductible o es irreductible? Reductible. ¿Qué quebrado es? 6 sobre 45. 6 sobre 45.
Pero 6 sobre 45, ¿todavía se puede reducir o no? Sí. Sí, tercera. Ya, tercera. Tercera. 3 sobre 15. 2. Ya. Chicos, ahora miren, ustedes tienen que ser capaces de traducir este problema ¿a qué? 117 sobre 100 más 4 dividido entre 2 quinceavos elevado al cubo. ¿Y esto se puede resolver? Sí, Lice. ¿Sí lo ve? Sí, sí se puede. Ahora sí, o sea, esto vamos a aprender después, pero ahora sí sacamos mínimo como múltiplo, sumamos extremos con extremos, la ley de la oreja, elevamos al cubo el numerador, elevamos al cubo el denominador y ahí tienen el resultado en fracción. Y eso se puede calcular. Por eso les estoy enseñando con calma cómo convertir decimales, como en este caso, decimales exactos a fracción. Decimales periódicos a fracción, que en este caso termina siendo 4, porque como es 3,999, era lógico esperar que esto terminaba llegando a 4, convergía a 4. 0, decimal mixto, periódico, a quebrado, 2 sobre 15. Entonces, de esta manera, nosotros podemos... 3 sobre 15? ¿Cuál? ¿Qué? El que está 2 sobre 15, ¿no es 3 sobre 15? No, Sí. es 2 sobre 15. Sí, está bien. No es 3 sobre 15 porque 3 sobre 15 2 la sobre 15. 6 entre 3 es igual a 2. Por eso. 6,45. Luego terceras. Tercera de 6, Tercera de 2. 45. Tercera de 45, 15. Ahí está. Entonces, en los decimales periódicos mixtos, el que tiene sombrerito vale 0, ¿verdad? Periódicos mixtos, no. Todos estos decimales periódicos puros y mixtos salen de esto de aquí, chicos. Esto es lo que se hace originalmente, una regla de 3. Yo les estoy dando la regla mnemotécnica, les estoy diciendo, cuando tenemos periodos, los periodos, si ustedes saben, aquí les he mostrado, no sé, en clases, aquí está, un número periódico puro es aquel que se repite el número infinitamente. A ese periodo se le pone un sombrerito para decir 0,2222, ¿no ve? Luego tenemos los números periódicos mixtos, que son aquellos que tienen un número distinto del periodo antes del periodo y después de la coma, que se llama antiperiodo. Y después viene el periodo, por ejemplo, 0,1666666, que es un sexto, el quebrado un sexto, es un número periódico mixto que tiene un antiperiodo después de la coma y después varios periodos, o viene el periodo, digamos. Entonces, aquí yo les he enseñado que podemos convertir tanto los decimales exactos como los periódicos puros o los periódicos mixtos a quebrados. Cuando tenemos decimales exactos, pues nosotros lo único que hacemos es copiar el número distinto del cero de antes de la coma y lo dividimos entre decenas, centenas, etcétera, dependiendo. Si tenemos 2 decimales, entonces tengo 100. Si tengo 3 decimales, tengo 1000 en el denominador. Si tengo 4 decimales, tengo 10,000 en el denominador. Y ahí se divide y podemos convertir decimales exactos a quebrados. Bueno, el profe de mate ya no llegó a esta parte, ¿no ve? Les enseñó a convertir decimales exactos a quebrado, pero no les enseñó a convertir decimales periódicos puros o periódicos mixtos a quebrados. Para convertir los periódicos puros, ¿qué son los periódicos puros? Aquellos que inmediatamente después de la coma vienen los periodos, el periodo o los periodos. Por ejemplo, 0,72 es un número periódico puro cuyo periodo es el 72. Como tiene 2 periodos, en el denominador voy a dividir entre tantos 9 como periodos tenga.
Entonces, el denominador no va a ser 100, sino va a ser 99. Si tengo un periodo, el denominador va a ser 9. Si tengo 3 periodos, el denominador va a ser 999 y así sucesivamente en los periódicos puros. Y el numerador van a ser los números distintos del cero anterior en el numerador. Pero ojo, si tenemos un número entero antes del periodo, como en estos casos, tenemos que copiar el número 34 y restarle el entero. En este caso, 1723 y restarles el entero en el numerador. Y de esta manera vamos construyendo el quebrado. Cuando tenemos decimales periódicos mixtos es porque tenemos antiperiodos, es decir, antes de la coma hay uno o varios antiperiodos. Antes del periodo hay uno o varios antiperiodos. Por ejemplo, 0,1777777 es un número decimal periódico mixto, cuyo periodo es el 7 y cuyo antiperiodo es el 1. Entonces, ¿cómo hago esto? En el numerador aparece el número distinto del 0 primero que hay, 17, pero le resto todos aquellos números que no son periodos. Entre ellos están los enteros y los antiperiodos. Como aquí solo tengo antiperiodo, va a ser 17 menos 1. Y voy a dividir entre tantos 9 como periodos tenga y tantos ceros como antiperiodos tenga. Como aquí tengo un periodo, entonces divido entre 9, primero el periodo, y después tengo un antiperiodo, le aumento un 0. Entonces va a ser 17 menos 1 sobre 90. De la misma manera aquí abajo tenía 3,04444. Entonces el número es 304. Pero tengo que restarle los números que no son periodos y que pueden ser los enteros con los antiperiodos. Por ejemplo, 3 es entero. Y como este 0 no está antes de la coma, se lo tiene que considerar ya como antiperiodo. Entonces va a ser 304 menos 30 en el numerador. Y voy a dividir entre tantos periodos como entre tantos 9 como periodos tenga y tantos ceros como antiperiodos tenga. Tengo un periodo que es el 9 y tengo un antiperiodo que es el 0, entonces va a ser 9 y 0. En este caso les he dado un número con 2 periodos y 2 antiperiodos. Entonces he dividido entre 2 99 de los 2 periodos y 2 ceros de los 2 antiperiodos. Eso es lo que hemos hecho, compañera. ¿Para qué nos sirve esto? Para resolver este tipo de ejercicios. Si les presentamos algo así, imagínense hacer a mano, si no tienes calculadora, hacer a mano este ejercicio. O sea, 1.17 más 3,9999 sobre 0.1313. Imaginen cómo vamos a dividir eso. O sea, no terminamos nunca. Y encima les digo elevado al cubo. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir estos numeritos que ves aquí, reconocerlos y convertirlos a quebrados. Teníamos aquí un decimal exacto, convertimos a quebrado. Un decimal periódico, 3,9999, lo convertimos a quebrado y el quebrado nos da exactamente 4. Un decimal periódico mixto, 0, lo convertimos a quebrado y nos da 2,15. Ahora, si yo traduzco este ejercicio en este otro, resolverlo, sí podemos, porque sumar, restar fracciones, elevar al cubo o a cualquier otro número las fracciones nos va a ser fácil porque nosotros vamos a aprender o sabemos resolver las operaciones con fracciones. Ahora sí, compañera. Sí, gracias. Ya. Te he entendido perfectamente. A estudiar, que no nos queda mucho tiempo. Vayan haciendo. No les voy a dejar tarea ahora porque no he terminado lo que teníamos que hacer. La tarea les voy a dar la siguiente clase, la tarea número 3. Vayan terminando su tarea 1, su tarea 2, vayan terminando para que podamos hacer ya la próxima clase la tarea 3. Extraña la calculadora. Extraño todo lo que quieran. Van a hacer a mano porque si no vamos a tener problemas. Una pregunta. Dime. ¿Por qué le ponen 9? ¿Por qué es con 9? Aquí está la demostración. Su menor de 10. Aquí está. Por ejemplo, todo lo que hacemos es una regla de 3. ¿Qué significa? Tú quieres convertir este número 0,27
que es periódico puro, ¿qué número es este? Yo le voy a llamar a este número X, 0, 27, 27, 27. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que quiero hacer es sacar un 27, que es el periodo, 27 es el periodo, son los dos números, lo quiero sacar delante de la coma. Para sacar el 27 delante de la coma, tengo que multiplicar esta X por 100 y este por 100. Si multiplicamos por 100 y por 100, chicos, voy a tener aquí 100X y aquí multiplicarlo por 100 significa que va a salir el 27 afuera y me va a quedar todos estos periodos, ¿no? 27, 27, como es infinito, no hay problema. Ahora, lo que quiero hacer, básicamente, es restarle a este número, le quiero restar el decimal 0,2727 para que me quede un entero. Eso significa que a 27,2727 le voy a restar 0,27272727, todos los decimales. Si yo le resto a este 27,2727 este número, me va a quedar 27, ¿no ve? Porque le estoy restando toda su parte decimal infinita aquí, toda su parte decimal infinita, me queda 27. Pero si yo le resto una ecuación esto, a este otro lado le tengo que restar también 0,272727. ¿Pero qué es 0,2727272727? Es X también. Entonces es lo mismo de decir 100X menos X. Bueno, 100X menos X, ¿cuánto es, compañero? 99X. 100 menos 1, 99X. Y aquí, ¿qué me queda? 27. Despejamos X y tenemos que X equivale al quebrado 27 sobre 99. ¿Y de dónde salen esos 9? Justamente de la resolución de esta regla que se hace en cada uno de los números decimales, que nos muestra que vamos a dividir entre tantos 9 como periodos tenga. Aquí tenía 2 periodos, van a aparecer 2 9. Cuando haga un número que tenga 3 periodos, voy a multiplicar este por 1000, este por 1000. Este por 1000, este por 1000. Y aquí le voy a restar el número X, que son 3 decimales, y me van a quedar 9, 9, 9. Y así me va a ir quedando en esta parte tantos 9 como periodos tenga. Y esta es la demostración matemática. Esto no les hago hacer, porque imagínense que ustedes hagan esto para convertir un quebrado, un decimal periódico, en un quebrado. No terminan nunca. Entonces les doy la regla mnemotécnica. ¿Qué significa regla mnemotécnica? Que se ha generalizado esa regla y que se ha mostrado que en todos los análisis que se hacen de regla de 3 terminas dividiendo entre tantos 9 como periodos tienes. Entonces se acostumbra uno a decir, son periodos, se divide entre 9, 9. Porque ¿de dónde sale? De esto de aquí. Ahora sí. Thank you, profe. ¿Qué? Con esa explicación tan detallada, ¿quién entendería, Licen? ¿Quién me entendería? Las mujeres somos complicadas. Imagínense Yo una tengo una mujer consulta. matemática más encima. Están chao, chicos. No, dice Dice, yo no. tengo una consulta. Le puso orden de menor a mayor. Ya, aquí está. ¿O mínimo múltiplo? ¿Este? Sí, en donde saco mínimo común divisor, a máximo común divisor, no me sale 12, me sale 6. Cuando saco mínimo común múltiplo, decía, me sale 12. Bueno, está bien mínimo común múltiplo o máximo común divisor. En este caso, les dije máximo común divisor, lo voy a revisar, tenía que ser 3, del 4, 2, 2, 2, 1 y del 6, 2, 3. A ver, sería 3 por 2, el mínimo común múltiplo, mi máximo común divisor son factores comunes con el mínimo exponente. ¿Cuáles son los factores comunes, chicos? Ya, aquí ha habido simplemente un error. Este no era máximo común divisor, era mínimo común múltiplo y es válido también hacer con mínimo común múltiplo. Cuando se hace esto también es válido hacer con mínimo común múltiplo porque están convirtiendo al mismo denominador. Le vamos a colocar aquí mínimo común múltiplo. Este era el error.
Gracias, compañera. Aquí está. Mínimo común múltiplo. Ya. Gracias, Alicia, es que me estaba confundiendo en eso. No me salía. Mínimo común múltiplo estaba escrito mal. Máximo común divisor no era, porque el máximo común divisor es un número que divide a todos. Es un número más, el número más grande que divide a todos. Por ejemplo, el 12 divide al 3, el 12 divide también al 4 y el 12 divide también al 6. Ahora, el 3, el 4 y el 6 también se puede sacar el mínimo común múltiplo. ¿Cómo hemos sacado? 3, 3, 1. Tenemos el 4, 2, 2, 2, 1 y tenemos el 6, que es 2, 3, 3, 1. Entonces tenemos estos factores, el mínimo común múltiplo, factores comunes y no comunes con el máximo exponente. Por ejemplo, 2 a la 4 por, 2 al cuadrado, perdón, por 3. 2 al cuadrado, factores comunes, por factores no comunes, el 3. Entonces sería 4 por 3 y teníamos el 2. Entonces es el mínimo común múltiplo que hemos sacado aquí. Está bien. ¿Qué más, compañeros? Disculpe una consulta. Ay, nada, Alicia, se entendió. ¿Cuál consulta? Se ha entendido todo. Para reconocer los decimales periódicos y los decimales periódicos mixtos, siempre tendría que fijarme que el decimal tenga un sombrerito. ¿Está bien? Sí, 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 un sombrerito o una rayita. A veces ¿Así aparece... sería más fácil reconocer? Más o menos. Sí, sí, en el examen, un número periódico no te lo van a anotar 0,1313133333, no te lo van a anotar así. Te van a poner una raya aquí, entonces tú ya vas a saber qué es el periodo. O un sombrerito. Creo que en general utilizan raya los docentes, pero a veces es por el sistema que tenemos nosotros del MAT. A veces el sistema nos permite poner solo rayita, entonces colocamos rayita. Entonces, si es rayita o es sombrerito, significa que es el periodo. Es el número que se repite infinitamente. Ya, gracias, Lice. Solo era esa la consulta. Bueno, ya chicos, voy a dejar de grabar para subir el video y ahora sí me hacen las preguntas de la materia. Los que quieran se quedan, los demás ya se pueden retirar. Lice, yo tenía una duda para ver qué lo dije.